Buen día, gente de Laburar. Estamos en eso para comentar un poco sobre la actualidad de la Argentina, en especial con el tema de las encuestas de las próximas elecciones que se vienen, tanto acá en Argentina como también en Brasil, que ya se acercan prácticamente a 2 semanas estamos de las elecciones y estamos muy cerca de saber quién será el presidente de Brasil, lo cual es muy importante para la región y sobre todo porque estamos a nada y hay un porcentaje que se va reduciendo cada vez más de diferencia y vamos a ver un poco la manipulación que hay de los medios. Así que bueno, para empezar tenemos que encuestas para el 2023 darían que los únicos que tendrían imagen positiva dentro de sumando la imagen positiva y restándole la negativa, los únicos que tienen un saldo positivo serían Larreta, Vidal, Bullrich y Manes, todos candidatos de Juntos, lo cual no me parece tan realista. Eh, sí me parece que quien va a salir primero en las elecciones, muy probablemente si hoy fueran, sería Juntos. Pero no me parece que la imagen positiva que tienen sea tan así como dicen, porque un 52,9% de imagen positiva es muy optimista para la reta. Y hay que recordar que la imagen positiva no es en sí el porcentaje de votos que van a recibir, sino que es simplemente una vista. Porque, por ejemplo, tenemos que Nicolás del Caño tiene un 31,1% de imagen positiva y un 45,8% de imagen negativa y no es que sacar 31% de los votos. Eso no tiene ningún tipo de relación. Y si vemos casos como el de Javier Milei, que tiene un 36,4% de imagen positiva y un 49,1% de imagen negativa. Cosa que se contradice con otras encuestas y que no es tan realista, la verdad. Y si bien hay que recordar que si sumamos los dos porcentajes, por ejemplo, incluso tiene más imagen positiva que Sergio Massa, que sería el candidato del oficialismo, y tiene incluso menos imagen negativa, más de 10 puntos de diferencia. ¿Y esto por qué se da? Porque justamente Milei tiene mucha gente que lo tiene ni siquiera como positivo o negativo, sino que lo tiene como neutral. Y al tenerlo como neutral tiene un porcentaje de crecimiento mucho mayor y que puede llegar a crecer mucho más que el resto de candidatos. Por lo cual estas encuestas que hacen por candidato, que hacen por tema de imagen positiva o negativa, no siempre son un reflejo de la realidad, sino que simplemente es una forma de ver lo que piensa en general la gente sobre él, pero que puede cambiar. Y por ejemplo tenemos que la intención de voto por candidato darían que Larreta tendría un 30,8%, más un 21,6% y Milei un 18,6%. Y ya después, pasando a por espacios, tendríamos que Juntos por el Cambio tenía un 32,4%, el Frente de Todos un 29,6% y los Libertarios un 20,1%. Estamos hablando de prácticamente un tripartidismo en el cual sabemos que de estos tres partidos principales saldrá el próximo presidente. Y lo cierto es que a raíz de la caída de los principales espacios es muy posible que el candidato principal y que el futuro presidente o siquiera un segundo puesto para llegar a un balotaje pueda salir de los libertarios. Porque estamos hablando de una caída impresionante en el oficialismo, una caída relativa de a poco en incluso la oposición. Así que esto favorece mucho a Milei. Y pasando a lo que son las encuestas en Brasil, tenemos que, según esta encuesta de Datafolia, que es una encuesta totalmente izquierdista pagada por la izquierda, y esto se puede ver simplemente viendo cómo siempre mienten con las cifras y que cuando hacen las encuestas contra Bolsonaro, siempre le dan porcentajes bajísimos y terminan sacando mucho más de lo que decían que iba a sacar. Lo mismo pasó en 2019 cuando fue electo presidente, no, 2018 si no estoy mal. Eh, en este caso le dan 45% a Lula y 33% a Bolsonaro. No es creíble porque hasta hace poco estaban hablando de una diferencia de apenas 6 puntos o de menos incluso, que descontando lo que es el margen de error estaba prácticamente un empate técnico. Y no es muy creíble este tipo de encuestadoras, porque de hecho cuando vas a la calle a sectores incluso favorables a Lula como es el centro de las ciudades, te das cuenta que la gente apoya mayoritariamente a Bolsonaro. Y no solo esto, sino que las encuestas que se hacen online, que sí, no son lo más creíble del mundo, pero esto tampoco es creíble, se hacen encuestas online y siempre termina sacando a Bolsonaro un porcentaje muy elevado y termina ganando por mucho, porque el apoyo de la gente no está en estas encuestas, el apoyo de la gente no se muestra en esto, sino que se muestra en la calle y en los actos que hacen, que son multitudinarios y que terminan mostrando que Bolsonaro tiene mucho más apoyo popular que Lula. Y pasando a otro tema, continuando con las encuestas para el 2023, tenemos que, en resumidas cuentas, esta encuestadora da que Milei y Patricia Bullrich tendrían una imagen positiva superior a la reta, lo cual me gusta bastante, lo cual ya vienen diciendo muchos que a Milei le convendría que la reta sea candidato porque y que Massa también sea candidato dentro del oficialismo porque esto puede llegar a beneficiar a Milei debido
a que son vistos como muy similares y de hecho son amigos tanto Massa como Larreta y sería una lucha entre personas con ideologías parecidas porque Larreta es lo más hacia la izquierda que tiene el Juntos por el Cambio y Massa es, sí, no es que sea la derecha del oficialismo, pero no es visto como un extremista de izquierda y de hecho ahora está haciendo un programa justo, o sea, no tiene mucha diferencia con Juntos por el Cambio y si Massa estuvieran en Juntos por el Cambio, estuvieran en el oficialismo, no habría casi diferencia. Y esto demuestra más lo parecido que son los dos principales partidos y cómo básicamente se ríen de nosotros y que en realidad ellos son amigos entre sí. Y si bien obviamente hay preferencias y quizás yo prefiera más a Juntos que el oficialismo y en un balotaje votaría antes a Juntos que al oficialismo, termina siendo socialismo ambas ideas y ambas propuestas. Y por esto beneficia un poco a Milei que sean esos dos candidatos. Y aparte, si vemos las encuestas y vemos la imagen, por ejemplo, de Patricia Bullrich, tenemos que un 52% es positiva y un 41% es negativa. Y que el 71% de los libertarios tiene una imagen positiva de Patricia Bullrich. Lo cual no es de extrañar porque Milei y Patricia Bullrich tienen una relación bastante cordial y buena. Y Milei valora ciertas cosas positivas del espacio, aunque nunca se uniría Juntos por el Cambio. Pero bueno, lo más interesante de esto es ver esta encuesta que preocupa a Cristina y que entusiasma a Javier Milei. ¿Por qué esta encuesta de Jacobe preocupa a Cristina? Porque básicamente la acusan de chorra, de corrupta, de ser una persona nefasta, que más empeño, maléfica, mafia y un montón de adjetivos que demuestran que la gente está muy muy enojada y es una diferencia enorme en el tamaño de las dos principales palabras. En cambio, antes de pasar a lo más importante de ahí arriba, cuando se habla del tema de la inflación y cuando se habla del tema de cómo bajaría la inflación, casi un 40 y más de un 40% habla sobre bajar los gastos del Estado y un 19,4% habla de dejar de emitir pesos sin respaldo, que este porcentaje se corresponde mayoritariamente a gente que apoya a Milei, obviamente, y apenas un 16% habla sobre controlar precios y productos y servicios. Y ya después tenemos otro como eliminando el peso y adoptando el dólar como moneda y 5,1 controlando el dólar. O sea, si sumás los dos porcentajes principales de controles de precios y de básicamente intervención estatal, tenés apenas por encima del 20%, por lo cual la gente, incluso que hasta hace poco apoyaba al kirchnerismo, se está dando cuenta de lo que son y de que esa forma de bajar la inflación no funciona y que controlar precios y todo eso es simplemente un pequeño parche que pones que afecta al sistema de precios y que empeora mucho la situación de la economía y que genera obviamente escasez. Por lo cual la gente ya se empieza a dar cuenta de esto y por esto es que si subimos por acá creo que está y vemos la imagen positiva de Milei, tenemos que tiene un 37,9% de imagen positiva y apenas un 32,0% de imagen negativa y un 23,5% de imagen neutra y un 6,7% de no sabe, no contesta. Y si vemos, ya está a punto de llegar a lo que se habla del 95% de imagen positiva para poder llegar a ser un candidato presidenciable. De imagen positiva no, perdón, de imagen de conocimiento. Y la imagen positiva está casi en el 40%, encima incluso mucho de candidatos como Macri. Por lo cual es un candidato muy competitivo, muy querido y que sobre todo en la juventud que ahora está empezando a votar, que está empezando a interesarse políticamente, lo apoyan en masa a esa gente. Así que me alegra mucho que así sea. Y para terminar tenemos que Cristina, a raíz de la causa de vialidad que tiene, dijo lo siguiente: en este video mi defensa prueba cómo la oposición presentaba proyectos de presupuesto alternativos que incluían las obras viales de Santa Cruz. Objeto de la acusación de Luciani y Mola, a esos proyectos los firmaron los mismos que hicieron las denuncias. Sorpresas de la vida. Y a raíz de esto, el señor Javier Iguacel le contesta y la fulmina diciéndole que no, Cristina. La denuncia que originó la causa de vialidad por la que los fiscales pidieron la condena firme la firmé yo en 2016 y nunca voté ningún presupuesto. Se juzga un delito de corrupción, nada tiene que ver la política. Si no hay delito, demuestre eso. Saludos. Básicamente la fulminó Cristina. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártelo con todos. Hasta la próxima.